7:40, con el flamante vicepresidente del Senado, Matías Weber, acá en el estudio de Tele 13 Radio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Fue un día muy intenso, una jornada muy intenso y es muy agradable. Una radio más que yo escucho todos los días camino al Congreso. Se agradece. Su propina es nuestro sueldo. Contar qué es lo que pasó ayer. Oiga, ya, a ver, ¿qué pasó ayer exactamente? Bueno, lo que pasó ayer es que finalmente desencadenó este incumplimiento que anunció la propia Democracia Cristiana a través del senador Huenchumilla, que me comunicó a mí por escrito, pero además que señalaron públicamente tanto él como la senadora Proboste que se iba a incumplir el acuerdo de conformación de comisiones, toda vez que la senadora Jimena Rincón, que con nombre y apellido debía integrar la Comisión de Hacienda este año, era objetada por la bancada de la Democracia Cristiana porque, según palabras del senador Huenchumilla, habíamos cruzado del oficialismo a la oposición. Primera noticia que yo tengo, que la Democracia Cristiana es parte del oficialismo. De hecho, yo firmé ese acuerdo y en marzo del 2022 y la Democracia Cristiana no era parte del oficialismo, no era parte del gobierno. Y eso fue reiterado el día de ayer por el senador Huenchumilla en plena sesión. Ellos consideraban que la senadora Rincón no podía asumir en el cupo que originalmente tenía la centroizquierda y por lo tanto desconocía la integración de comisiones. Y a mayor abundamiento, se le señaló por parte del hasta ayer presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, a la bancada del PPD que la forma de solucionar esto era muy simple, que antes del inicio de la sesión llegara el reemplazo de la senadora Rincón en reemplazo al senador Ricardo Lagos Weber. No solamente no llegó, sino que la senadora Luce Benspeña, en la Comisión de Hacienda, jefe de bancada de la UDI, efectivamente de la Comisión de Hacienda, siendo las 16:30 y antes del inicio de la votación, pregunta al secretario para que dé cuenta si existe este reemplazo, para ver si se cumplió esta condición para que todos votáramos por Pedro Araya como presidente. Entre paréntesis, la votación fue 27-22, o sea, aun cuando con la senadora Rincón hubiéramos votado por Pedro Araya, igual hubiera salido presidente José García. Eso porque Romero. El senador Bianchi no estaba en la sala cuando se votó. Efectivamente, pero es cosa de contar. 27-22, o sea, la diferencia hubiera sido 25-24, igual no hubiera sido elegido Pedro Araya. Y después recién, para terminar el cuento, a las 16:40 llega un papel que ni siquiera estaba el nombre del senador Rincón, después lo llenaron a mano y ya se había iniciado la votación. Entonces el presidente del Senado dijo, no, ¿sabe qué? Esta cuestión ya, pongámonos serios, ya se inició la votación. Además, con todo tipo de insultos, de maltrato hacia la senadora Rincón, hacia mí, todo tipo de descalificaciones que a esa altura era inaceptable. Y en ese momento viene a hablar conmigo Luciano Cruzcoque, que a él le correspondía asumir la vicepresidencia. ¿Ya? Y en un gesto que yo quiero destacar, me dice, mira Matías, a mí me correspondía, pero yo creo que dadas las circunstancias, mejor que asumas tú la vicepresidencia porque hay que darle gobernabilidad al Senado y hay que darle una mayoría para que la mesa sea más amplia, por decirlo así. En definitiva, podemos tener una mesa más amplia y que avancen los acuerdos que el país necesita, desde luego la agenda de seguridad, la reforma de pensiones y todos los proyectos en los que estamos trabajando. De alguna manera no sincera esto las cosas, esto lo mismo que usted decía. Yo me acabo de enterar que, dice usted, la DC es parte del oficialismo, porque hasta ahora no estaba tan claro. Y demócrata entonces también es parte de la oposición. ¿Esto no sincera las cosas de esa manera? ¿Sabes lo que pasa, Iván? Claro, yo podría decirte, mira, ahora somos parte de la oposición, pero si tú ves mis votaciones, y yo lo decía el día de ayer, tú ves mi rol en la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado y también el rol, ojo, del propio senador García cuando fue el presidente de la Comisión de Educación y en la Comisión de Hacienda. Pero yo he votado a favor todos los proyectos del gobierno, lo hemos mejorado, he votado a favor los nombramientos. O sea, ¿usted no se siente en la oposición? Yo me siento parte de una oposición constructiva que trata de llegar a acuerdos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que esta mesa en el día a día va a ser una mesa con la que la SECPRES va a poder trabajar muy bien. Así como lo demostramos yo como presidente de la Comisión de Constitución, ¿es mejor para el senador José García Rominot. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas y meterme en las peleas del PPD, ¿no? Que fueron hasta último minuto y que fueron bastante intensas. Pero esta mesa le va a dar garantías al gobierno, a las instituciones y al país, en definitiva, que va a ser una mesa pro acuerdos, como lo hemos demostrado
demostrado con el senador García en las comisiones que hemos presidido. Lo que pasa, senador Walker, es que el tono del debate, usted lo dice, estuvo lleno de descalificaciones, fue bien intenso, se dijeron cosas bien pesadas en algún momento, y el hecho de que se haya roto el pacto de gobernabilidad, de administración de la corporación, de alguna manera pone una sombra de duda respecto del comportamiento del Senado, porque algunos dicen incluso el Senado se puso como la Cámara de Diputados, que es muy difícil de gobernar, como todos sabemos. ¿En algo se le raya la pintura al prestigio del Senado, por decirlo así? Fue una lástima lo que pasó ayer, porque mira, esto era tan fácil, lo dijo el presidente del Senado hasta ayer, Juan Antonio Coloma, lo dijo Lucio Ensperger, era tan fácil como que en tiempo y forma el PPD hubiera cumplido y hubiera llegado con el reemplazo de la senadora Rincón, que el Comité de la Democracia Cristiana, a través de la senadora Proboste o en Chumilla, no hubieran cuestionado todos estos días públicamente el derecho de la senadora Rincón de integrar la Comisión de Hacienda, que no es algo menor. Es importante explicarle también a los auditores, es la comisión que va a ver la reforma de pensiones, es la comisión que tiene que ver el pacto fiscal, el pacto pro crecimiento. Entre paréntesis, Iván, ayer teníamos una reunión con el ministro Marcel, precisamente por el pacto fiscal y el pacto pro crecimiento, y el ministro Marcel, después de esta votación, nos notificó que tenía que volverse a Santiago y que no podía estar en la reunión. No avanzó eso. Ya, pero entonces, era muy importante. Para ver también quiénes estamos dispuestos a los acuerdos, a los consensos, los temas que el país requiere en este momento y quiénes no. Ya, pero y como es muy importante, igual, si la senadora Rincón hubiera estado en la Comisión de Hacienda, o a lo mejor termina estando, que uno hasta esta altura no sabemos, ya lo va a preguntar por las comisiones, igual habría quedado 4-1. O sea, es lo que dijo... O sea, cuatro posiciones, uno oficialista. Y es lo que dijo Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. Dijo, oiga, los acuerdos hay que cumplirlos íntegramente, lo dijo un día pero antes. Aunque quedara 4-1 a favor de la oposición, a la Comisión de Hacienda. Y si no hubiera sido 3-2. Pero perdón, insisto, la senadora Rincón ha votado a favor de todos los proyectos del gobierno. ¿Quién fue el voto dirimente en favor del salario mínimo de 500.000 pesos? Yo, en las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda el año pasado. Yo era integrante de la Comisión de Trabajo, aprobamos el teletrabajo, la ley de conciliación, las 40 horas. Hemos estado disponibles para todos los acuerdos. El senador Felipe Kast decía ayer en el debate en la sala, en un tono, no sé si amenazante, pero planteando las cosas como son, dijo, aquí hay una mayoría de 27 votos y si el oficialismo quiere revisar el pacto completo de comisiones, bueno, vamos y lo revisamos porque tenemos 27 votos, diciendo, vamos a imponer la mayoría. Sí, ¿qué va a pasar con pero con eso el lo dijo pacto? El senador Felipe Kast frente al intento del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, de desconocer el reemplazo que ya se había firmado del propio senador Felipe Kast en reemplazo del senador Daniel Núñez en la Comisión de Hacienda. Un reemplazo además que se había dado cuenta en la sala por parte del secretario, un reemplazo que quedó perfeccionado desde el punto de vista administrativo, ¿no? Ese fue el contexto que... Ahora, yo espero que no sea necesario eso. Yo espero que se respeten los acuerdos de conformación de comisiones que ya quedaron perfeccionados, la mayoría de ellos. Por ejemplo, yo salí de las comisiones de medio ambiente y de trabajo con mucho dolor, pues estábamos trabajando en proyectos importantes de infancia, estamos trabajando en la ley de adopciones, voy a seguir participando con una ley fundamental, una deuda tenemos hace mucho tiempo con los niños para que puedan tener vinculación familiar. Yo espero que no sea necesario ejercer esa mayoría, que se respete una integración plural y presidencias plurales de comisiones también, Iván, y que no sea necesario llegar a eso. Tenemos una situación en la Comisión de Hacienda, que la que originó, ¿no es cierto?, todo este incordio y tenemos que solucionarla. La Comisión de Hacienda es muy importante, como usted lo dice, pero hay algunos que piensan que Demócrata y la senadora Rincón forzaron este desacuerdo porque era interpretable. Si el cupo era la ADC o el cupo era de Jimena Rincón, podría ser interpretable. Que forzaron este desacuerdo para terminar de cruzar el río, por decirlo así, para tener la excusa de decir, ¿sabe qué? Votamos con la derecha y no tenemos ningún problema y tenemos una mayoría de 27 votos en el Senado. Es que eso no fue así, Iván. Primero, porque nosotros dijimos públicamente que tenía que respetarse la integración de comisiones. ¿Quién desconoció ese acuerdo públicamente? El senador Francisco Buenchumilla, vicepresidente del Senado, lo dijo públicamente, que ellos no reconocían el derecho de la senadora Rincón de participar en la integración, en la forma que está, porque esto fue firmado con nombre y apellido, y el caso nuestro... Pero con partido también, por eso le digo que es interpretable. Con nombre y apellido, o sea, Jimena Rincón DC. Así es. Ya.
como todos los acuerdos, porque también podríamos Jimena decir... Rincón ya no es DC, po. Ya, pues, y la Por DC eso es interpretable. Pero Iván, y la DC ahora tiene 3 senadores y no 5. O sea, si fuera por eso, ¿te fijas o no? Claro, claro. Podría tener menos cupos, digamos. Y por otra claro. parte, si como dijo el presidente del Senado hasta ayer, Juan Antonio Coloma, hubiese llegado el PPD en tiempo y forma con el reemplazo de la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda, nada de esto habría ocurrido. Yo te contaba fuera de micrófono que fue tal el nivel de sorpresa de todo esto, de cómo se desencadenaron los hechos, que el senador José García Ruminot, que es un tremendo senador, y yo me alegro mucho que esté en la presidencia del bien Senado, querido, entiendo, ¿no? es un senador muy querido, muy respetado, que jamás ha participado en una discusión, en una pelea, es un hombre de acuerdos, con una gran experiencia en el Congreso, está desde el año 90. Sí, está en su último periodo como senador, además. El señor José García Ruminot ni siquiera pudo invitar a su familia. No estaba la familia. Perdón, es más, voy a ser infidente, no tenía preparado un discurso. Porque ya, o sea, fue de último momento. Fue una cosa muy de último momento. Bueno, claro. De su familia ni hablar, digamos, ¿no? No, en mi familia nada. O sea, mi señora se enteró por los medios de comunicación. Me decía, ¿qué significa esto? Mis hijos también. Obviamente no me pudieron acompañar porque esto no estaba planificado. Y bueno, acá hay que apechugar. Efectivamente, el Senado es una institución muy importante en circunstancias muy difíciles, Iván, para el país. El país está creciendo prácticamente nada. El ministro de Hacienda celebrando, estamos creciendo un 0,2%. La situación de delincuencia, de inseguridad. Nuestro primer objetivo como nueva mesa del Senado es sacar de una vez por todas la Agenda 31 proyectos en materia de seguridad. Hoy día está en tabla del Senado el proyecto de regla del uso de la fuerza que han pedido las Fuerzas Armadas para el estado de infraestructura crítica que han pedido los propios alcaldes del oficialismo. Y quiero decir una cosa, Iván, en reunión de comités del lunes pasado, las bancadas del oficialismo votaron en contra a que hoy día viéramos el proyecto de regla del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Esta mayoría de 27 votos, senador Walker, ¿cómo va a tramitar la reforma de pensiones? ¿Cómo va a votar la reforma de pensiones? Bueno, yo voy a votar a favor la idea de legislar la reforma de pensiones, tal como lo hizo el gobierno de Piñera, donde llegamos a un acuerdo con el gobierno de Santonce. Yo lo recordaba a propósito del funeral del presidente Piñera, y fuimos nosotros los que propusimos la pensión garantizada universal, que después quedó plasmada como ley de la República permanente, y también el gobierno de la presidenta Bachelet. Chile necesita una reforma de pensiones, distinta como lo ha planteado el gobierno, porque la fórmula del 3 y 3, y lo han dicho destacados economistas como Joseph Ramos, no, y creo que lo dijo en esta misma radio, no va a permitir aumentar las pensiones actuales el día de mañana. Necesitamos más cotización. Nosotros hemos propuesto un seguro de longevidad, pero estoy seguro que esta mesa que asumió ayer del Senado va a ser garantía de que vamos a llegar a un acuerdo integral en materia de reforma de pensiones, que gracias a los diputados demócratas que votaron a favor la idea de legislar, es que podemos discutir una reforma de pensiones hoy día en el Senado, pero una buena reforma de pensiones, distinta a la que ha planteado el gobierno. Ya, o sea, tiene que ser un proyecto distinto desde el punto de vista del contenido, de lo que está dentro del cascarón, digamos. A ver, voy a decirlo en términos más simples, Iván. Como lo han dicho los economistas y estamos trabajando con muchos de ellos, tenemos que asegurar una fórmula que mejore las pensiones actuales y futuras. La propuesta del gobierno mejora las pensiones actuales, pero no las pensiones futuras. Y ese es el arte, bueno, de la política. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que trabajemos con los expertos, que invitemos a David Bravo, que presidió la Comisión Asesora Presidencial del Gobierno de la Presidenta Bachelet, a José Pablo Arellano, a Guillermo Larraín. Hay tanta gente, el propio Joseph Ramos y otros, Paula de Navides, desde Espacio Público, que nos pueden ayudar a poner los números encima de la mesa. Nosotros hemos propuesto un seguro de longevidad para la cuarta edad, para quienes cumplen 85 años. Cómo desde una lógica de seguridad social garantizamos pensiones dignas para quienes están en esa cuarta edad. Un seguro de longevidad. Bueno, veamos qué significa un seguro de longevidad en términos de cotización, de qué manera eso mejora las pensiones hasta los 85 años, también las tasas de reemplazo. Desde el punto de vista político, aquí hay una mayoría con demócratas y la derecha en el Senado. También está la intención de un pacto electoral para las elecciones de octubre. Demócratas
está camino a convertirse en un partido aliado de Chile Vamos? El pacto electoral lo más probable es que nosotros lo tengamos con amarillos, un pacto electoral de centro para conformar una coalición de centro. Recordemos, Iván, el pacto, que de acuerdo, formalmente hablando, técnicamente hablando. Recordemos que de acuerdo a la ley, el pacto electoral que tú inscribes en la elección de concejales es el mismo pacto electoral en la elección de alcalde, y ese pacto va a ser con amarillo. Lo que estamos explorando con Chile Vamos, en comunas que hoy día están azotadas por la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, el comercio ambulante, es que podamos hacer acuerdos por omisión en algunas comunas. Ejemplo, Valparaíso, Santiago, que están en una situación deplorable, comunas que nosotros visitamos y estamos todas las semanas trabajando, el Congreso en Santiago, en Valparaíso, vemos el estado de deterioro de esas comunas, de Recoleta. Bueno, ¿cómo no vamos a presentarle a los vecinos de esas comunas una alternativa viable, entendiendo que la elección de alcalde es uninominal? Distinto a la elección de gobernadores regionales. Tú puedes llevar más candidatos a primera vuelta y hay segunda vuelta en materia de elección de gobernador regional. La elección de alcaldes particularmente requiere cierta ingeniería electoral y ciertos acuerdos que debieran materializarse más bien en acuerdos por omisión que en un pacto electoral. O sea, más o menos equidistante como está Republicanos por la derecha de Chile Vamos, ustedes en esa misma distancia de Chile Vamos por el otro lado, digamos. Efectivamente, y nosotros hemos dicho que probablemente no vamos a suscribir ningún acuerdo con republicanos porque nos sentimos lejos de republicanos, igual que nos sentimos lejos del Partido Comunista, de los extremos, pero sí con Chile Vamos particularmente vamos a explorar ciertos acuerdos de omisión. Hay un cierto encono, y se daba ayer en el debate, probablemente porque ustedes, habiendo sido de la DC, ahora votan con la derecha, digamos. ¿Usted lo siente? ¿Sabes, ¿no? lo que pasa, Iván? Mira, las descalificaciones que escuché ayer, además, bueno, increíble la discordancia entre lo que los senadores a uno le dicen en privado y lo que dicen en público. Una cosa es el cinismo de la política, es una cosa impresionante. Muchos que te dicen, pucha, que lo vaya a hacer bien, ustedes dan garantías de acuerdo, después te sacan la mugre. Pero bueno, mira, se hacía la política, es dura. Pero son las mismas descalificaciones y ataques que recibimos con Jimena Rincón cuando nos jugamos por el rechazo a una mala propuesta constitucional que pretendía dividir Chile en varias naciones, que eliminaba al Senado. Lo recordé ayer, nosotros defendimos el Senado y lo vamos a seguir haciendo. Y aunque nos traten de derechistas, nos tiren todo tipo de descalificaciones, la senadora Rincón recordaba ayer cuando el presidente Frei Montalva, en plena unidad popular, llega a un acuerdo con el CODE, con el Partido Nacional en ese momento, con Sergio Onofre Jarpa, porque veía que el país iba a una situación de violencia, de enfrentamiento, con una inflación desbordada, con una economía en el suelo, y que se requería también acuerdos para generar contrapesos mayoritarios, y eso es algo muy sano en una democracia, y eso es lo que ocurrió ayer frente al incumplimiento de un acuerdo de integración de comisiones flagrante por parte de la democracia cristiana que subsistió hasta el día de ayer. Ahora, más allá de las razones, el resultado tiende a sincerar las cosas, digamos. La DC para un lado, ustedes para el otro lado. Nosotros tenemos a Chile en el centro, y así como hemos llegado a acuerdos con el gobierno, por ejemplo en materia de salario mínimo, en materia de royalty minero, fundamental para mi región, la región de Coquimbo, donde nos están escuchando, vamos a generar todos los acuerdos que sean necesarios. Ahora, uno puede tener acuerdos, pero al mismo tiempo ser de oposición, digamos, no hay contradicción en eso. Pero por supuesto, a ver, nosotros vamos a seguir haciendo una oposición constructiva, Iván. Yo lo dije, yo lo reitero, esta no es una derrota para el gobierno. Yo no quiero verlo como una derrota al gobierno. Y tú cóbrame la palabra, si quieres, en marzo del próximo año, cuando termine el periodo de esta mesa que asume bajo la presidencia del senador José García Ruminot, y vamos a chequear cuántos proyectos se aprobaron, cuántos proyectos de seguridad, qué pasó con la reforma de pensiones, qué pasó con el pacto pro crecimiento. Qué pena que nos suspendieron la reunión el día de ayer con el ministro Marcel. Fundamental avanzar en un pacto para que Chile vuelva a crecer, vuelva a generar empleo. Vamos a estar disponibles con el presidente del Senado, José García Ruminot, a los grandes acuerdos. Chile nos necesita. Cóbrenme la palabra en marzo del próximo año en esta misma radio, en Tele 13 Radio, que escucho todos los días camino al Congreso Nacional. El senador Matías Walker, esta mañana, nuevo vicepresidente del Senado, acá en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. La pausa, estamos de vuelta de inmediato con más y con el Rat Pack, la mesa de editoras.